buenas, me presento, soy Andrés Tronco Fernández, alumno del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Hoy presento 20 prácticas en VHDL como actividad. Curso la carrera de Ingeniería Electrónica en cuarto semestre. Bueno, la primera práctica es la de práctica de compuertas. Aquí tenemos el programa de Xilinx. Tenemos aquí los puertos de entrada, tenemos dos entradas y una salida del tipo vector de 6 bits para las 6 compuertas lógicas. Estas van a realizar las operaciones lógicas de las compuertas, las 6 compuertas. Esto quiere decir que a la salida del bit 0 se le va a asignar la operación lógica entre A y B de la compuerta AND, y de igual manera para las otras compuertas a las otras salidas. Luego de ello tenemos nuestro archivo UCF. Aquí tenemos que la entrada A está localizada en L1, que es un switch, igual a la entrada B está localizada en N2, y las salidas están localizadas en estos de aquí, que son LEDs. La tarjeta que se va a utilizar es esta, la Amiba 2. Aquí tenemos lo que vamos a utilizar como entrada, switch, y aquí tenemos los LEDs que vamos a utilizar como salida. Luego de que ya tengamos nuestro archivo de VHDL y nuestro UCF, vamos a darle sintetizar e implementar diseño, y si no nos pone ningún error vamos a generar un archivo de programación .bit. Y luego de que tengamos nuestro archivo .bit vamos a utilizar nuestro software. Aquí lo tenemos. Este nos va a servir para conectar a la tarjeta, para pasarle el archivo. Primero encendemos nuestra tarjeta, luego vamos a buscar. Luego de que la hayamos encontrado, vamos a seleccionar y vincularla. Ya encontró el FPGA, aquí lo tenemos, y vamos a abrir el archivo que queremos utilizar, el proyecto 0. Vamos a seleccionar el archivo .bit, vamos a programar en FPGA y vamos a así ya tenemos aquí nuestra tarjeta, y ya vamos a comprobar vamos a comprobar que se haya programado correctamente. Comprobación para la primera práctica. En esta se implementó el programa las compuertas. En el primer LED tenemos aplicada la compuerta AND, en el segundo la compuerta OR, en el tercero NAND, en el cuarto XOR, en el quinto XNOR y en el sexto NOR. Para el primero, en 00 da 0, en 10 da 0, en 01 da 0 y en 11 da 1. Para la segunda compuerta, que es la OR, tenemos 00 da 0, 01 da 1, 10 da 1 y 11 da 1. Para la tercera es la compuerta NAND, tenemos 00, nos va a dar un 1, tenemos 01, nos va a dar 1, 1 y 0 para cuando tenemos dos unos. Para el cuarto LED es la compuerta XOR, tenemos 00, nos va a dar 0, tenemos 01, nos va a dar 1, tenemos 10, nos va a dar 1, tenemos 11, nos va a dar 0. Para el quinto LED tenemos la compuerta XNOR, si tenemos 00 nos va a dar 1, si tenemos 01 nos va a dar 0, 10 nos va a dar 0 y 11 nos va a dar 1. Para el último LED tenemos la compuerta NOR, si tenemos 00 nos va a dar 1 y cualquier otra combinación nos va a dar 0. Tenemos 00, 01. El segundo programa que vamos a grabar es este que tenemos aquí, asignaciones condicionales de señales con la construcción Once-Else. Aquí tenemos la programación y tenemos la tabla de verdad.
tenemos una representación aquí. Vamos a irnos a nuestro software designings. Aquí lo tenemos, ya tenemos previamente escrito el código. Tenemos como entrada ABC y como salida F, todas de manera normal. Tenemos en la arquitectura de inicio y tenemos que a F se le asigna un 1 o valor encendido en el LED. Se representaría de esta manera. Cuando A es igual a 0, o sea, la entrada de A vale 0. Cuando B vale 0 y cuando C vale 0. Y también un 1 o también un 1 cuando A vale 0, B vale 1 y C vale 1. O si no, asignarle 1 cuando A vale 1, B vale 1 y C vale 0. Si no, 1 cuando A vale 1, B vale 1 y C vale 1. O si no hay ninguna de estas, no se cumple ninguna de estas, se le va a asignar un 0 y aquí termina la arquitectura. Bueno, vamos ahora a nuestro archivo UCF, lo tenemos aquí. Las entradas aquí las tenemos, A, B y C, están localizadas en L1, N2, P5 y la salida F va a estar localizada en M1. Aquí lo tenemos, L1, N2, P5 y la salida en M1. Este LED de aquí prendería en color rojo y ya. Ahora vamos a nuestro archivo, vamos a darle sintetizar, implementar diseño y generar el archivo de programación .bit. Luego de que ya lo tengamos, vamos a nuestro software integra. Ya tenemos aquí nuestra tarjeta FPGA. Vamos a abrir el archivo, el proyecto 1 esta vez. Vamos a seleccionar el archivo .bit. Ya lo tenemos aquí como seleccionado. Vamos a darle programar en el FPGA. Aquí tenemos nuestra tarjeta. Debería de encender los LEDs cuando termine de programar. Ya dice que está lista. Ok, y ahora vamos a comprobar que se haya programado correctamente y que funcione de la manera que queremos. Comprobación para la segunda práctica. Aquí tenemos la puerta de la verdad. Si tenemos 000 nos va a dar un 1, somos 3 entradas y una sola salida. Si tenemos 001 nos va a dar 0. Si tenemos 010 nos va a dar 0. Si tenemos 011 nos va a dar 1. Si tenemos 1 y ceros nos va a dar 0. Si tenemos 101 nos va a dar 0. Si tenemos 110 nos va a dar 1. Y si tenemos 111 nos va a dar otro 1. Ya aquí tenemos nuestro ejemplo número 3, nuestra práctica número 3, es este que tenemos aquí. Asignaciones condicionales de señales, de igual manera con la construcción when else, pero en esta ocasión tenemos 4 entradas. Aquí tenemos el programa, el diseño, y aquí tenemos la tabla de verdad para las salidas, que sepamos cómo va a funcionar a las salidas. Ya pasamos a nuestro software designings. Aquí lo tenemos en los puertos tenemos 4 entradas de 1 bit y una salida de 1 bit, A, B, C de entradas y F de salida. Y en la arquitectura tenemos que a F se le va a asignar un 1 cuando en la entrada A tenemos 0, en la entrada B tenemos 0, en la entrada C tenemos 0 y en la entrada D tenemos 0. Se le asignará, si no, un 1 cuando tenemos en la entrada A 0, en la entrada B 1, en la entrada C 0 y en la entrada D 1, si no, un 1 cuando a A se le asigna un 0, a B un 1, a C un 1 y a D un 0. Si no, un 1 cuando a A se le asigna un 1, a B un 1, a C un 1 y a D un 1. Y si no se cumple ninguna de estas, se le asignará un 0 a la salida. Tenemos aquí ya nuestro archivo UCF también y nos dice que
La entrada A está localizada en L1, la entrada B en N2, la entrada C en P5, la entrada D en R7 y la entrada la salida F en R4. Vamos a verlo aquí, L1, N2, P5, R7 en estos, y la salida es R4, la tenemos aquí. R4 estará localizada en este LED de aquí, en color verde, green. Ok, y ya tenemos eso. Vamos a generar nuestro archivo .bit, ya lo tenemos, y vamos a programar la tarjeta. Vamos a integra, ya tenemos nuestra tarjeta vinculada. Vamos a abrir el archivo .bit, aquí lo tenemos, y vamos a darle seleccionado, vamos a darle programar en el FPGA, y ya programó. Aquí tenemos nuestra tarjeta, vamos a comprobar que programa otra vez. Ok, y vamos a comprobar que salga correctamente. En este programa aquí tenemos nuestras entradas 1, 2, 3, 4 y una sola salida. Cuando tenemos puros ceros nos va a dar un 1, cuando tenemos 001 nos va a dar 0. Según el código tenemos un 1 solamente cuando tenemos 0000, cuando tenemos 01, 01, 01, 01, cuando tenemos 0110, cuando tenemos puros unos, y cualquier otra combinación nos va a dar 0. Vemos 0. Aquí tenemos nuestro siguiente ejemplo, el cual es el número 4. Tenemos asignaciones de señales con el uso de ecuaciones booleanas. Tenemos aquí la representación en compuertas lógicas. Tenemos 6 entradas y 3 salidas. Aquí tenemos nuestra programación, y vamos a, ya teniéndola en nuestro software designer, vamos a abrirla. Aquí lo tenemos ya. Tenemos 6 entradas de un solo bit y 3 salidas de un solo bit. Y a la primera salida se le va a asignar solamente una operación de XNOR entre A y B, entre la entrada A y la entrada B. A la segunda salida se va a utilizar esta ecuación lógica que tenemos aquí. Tenemos operaciones AND, OR, XNOR, NAND, XOR, AND y otra vez AND. Y por último, a la última salida, X3, le va a asignar esta operación de aquí. Tenemos primeramente una operación XOR de E y F, y una operación entre C y D de tipo AND, y luego de que se haya realizado esto se va a realizar la operación tipo AND, y así sucesivamente. Según las entradas que tengamos ya va a ser diferente si prende o no. Y vamos a pasar a nuestro archivo UCF que tenemos aquí. Las entradas las tenemos aquí, están localizadas en estos switches L1, N2, P5, R7, P9 y N4. Estamos aquí L1, N2, P5, R7, P9 y N4, y las salidas están localizadas en M1, R4 y R5. Tenemos aquí M1, R4 y R5, rojo, verde y azul respectivamente. Y luego de que ya tengamos esto, ya que nos hayamos asegurado de ello, vamos a sintetizar e implementar. Ya lo tenemos hecho, y igualmente generar nuestro archivo .bit, y ya vamos a programar la tarjeta. Vamos a abrir el archivo .bit para esta práctica. Tenemos aquí, vamos a programar, y ya lo tenemos aquí. Vamos a comprobar que se haya programado. ¿Se puede ver? Ok, ya está programado, y vamos a comprobar que funcione correctamente el programa. Tenemos
el programa número 4. Para este tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas y 3 salidas, 1, 2 y 3. Primero, para la primera salida tenemos una operación XNOR entre A y B. Si tenemos 0, 0, nos va a dar un 1. Si tenemos 0, 1, nos va a dar 0. Si tenemos 1, 0, nos va a dar 0. Y si tenemos 1, 1, nos va a dar un 1. Para la segunda salida tenemos toda la ecuación que se puede ver. En esta tenemos ya se puede ver que ya tiene una salida. Aquí podemos mover hasta encontrar la que no es salida, y aquí ya sale la tercera salida, que es otra ecuación, como se puede ver. Se utilizan todos estos. Son 6 salidas y 3 salidas y 6 entradas. Nuestra siguiente práctica, nuestro siguiente ejemplo es este que tenemos aquí, asignaciones de señales mediante el uso de ecuaciones booleanas. Tenemos aquí ya el ejemplo de programación. Tenemos 3 entradas y 3 salidas, y aquí tenemos la tabla de verdad que nos va a ayudar para saber cómo serán las salidas según las entradas. Y ya tenemos que pasarlo aquí. Vamos a buscar nuestro proyecto. Aquí lo tenemos. Tenemos la entidad lógica, tenemos los puertos A, B, C, X, Y y Z. Tenemos A, B, C como entradas de un solo bit y X, Y, Z como salida de un solo bit. La arquitectura, tenemos ya asignado el código aquí. Tenemos esto. A la salida X se le va a asignar esta ecuación booleana de aquí, a la salida Y esta de aquí, y a la salida Z todo esta de aquí. Y bueno, luego de que ya tengamos esto, vamos a crear nuestro archivo UCF. Aquí está. Tenemos que a la entrada A está localizada en L1, la B en N2 y la C en P5. Las salidas X, Y y Z están en M1, R4 y R5 respectivamente. Vamos a comprobar. L1, N2, P5 y M1, R4, R5. LED, y rojo, verde y azul respectivamente. Luego de que ya tengamos eso, vamos a comprobar, vamos a sintetizar, a implementar el diseño y a generar nuestro archivo .bit. Y luego de esto tenemos nuestro archivo .bit, el cual vamos a utilizar aquí. Vamos a abrirlo, proyecto 4, lógica.bit. Ya lo tenemos aquí seleccionado y vamos a programarlo en el FPGA. Aquí lo tenemos, ya programó. Entonces vamos a comprobar que el programa esté correctamente. Tenemos nuestro programa número 5. Tenemos 3 entradas, esta y 3 salidas, estos 3 LEDs. Según la tabla de la verdad tenemos 0, 0, 0, vamos a tener a la salida un 1, 0, 1. Si tenemos 0, 0, 1 vamos a tener 1, 1, 0. Si tenemos 0, 1, 0 vamos a tener 0, 0, 1. Si tenemos 0, 1, 1 vamos a tener un 1, 0, 1. 1, 0, 1. Si tenemos un 1 solamente al principio tenemos puros ceros. Si tenemos 1, 1 vamos a tener 0, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Si tenemos puros 1 vamos a tener 1, 0, 0. Aquí tenemos nuestra práctica número 6, el uso de la construcción Wixelen-Wen. Aquí tenemos nuestro ejemplo de programación. Aquí tenemos nuestra tabla de verdad. Tenemos como tal una entrada de 2 bits, A0 y A1, y una salida normal.
y aquí tenemos nuestra tabla de verdad. Para cuando A1 y A0 valen 0, va a haber un 1 a la salida. Tenemos la combinación de 0-1, va a haber un 0. La combinación de 1-0 va a haber un 1 y 1-1 va a haber un 1. Pasándolo a nuestro software design links, vamos a buscar el proyecto. Lo tenemos, proyecto 5, práctica 6. Aquí tenemos nuestro archivo HDL. Tenemos una entrada de tipo vector de 2 bits y una salida normal. Tenemos que a C se le asigna un 1 cuando tenemos la combinación de 0-0, es decir, los 2 bits de entrada de A valen 0. Se le asignará un 0 cuando un bit de entrada de la sea 0 y el otro sea 1, y un 1 cuando tengamos un bit de entrada en 1 y otro en 0, y un 1 para cualquier otra combinación. Bueno, luego de que ya tengamos ese, vamos a crear nuestro archivo UCF que está aquí. Esto quiere decir que la entrada A, pero del bit 1, está localizada en L1, y la entrada A del bit 0 está localizada en N2, y la salida C está localizada en L2. Vamos a ver, L1 está aquí, y N2 está aquí, y L2 es este LED aquí en color azul, blue. Y bueno, ya comprobando que tenemos bien, es decir, sintetizando, implementando, vamos a generar nuestro archivo .bit, el cual vamos a utilizar en nuestro software Integra. Vamos a abrirlo. A seleccionar nuestro archivo .bit y vamos a programar en el FPGA, como ya sabemos. Okay. Y ahora vamos a comprobar que se haya programado correctamente, que nos funcione bien. Para este programa tenemos una entrada de 2 bits, un bit y el otro bit, y una salida normal. Si tenemos 00 nos va a dar un 1, si tenemos 01 nos va a dar un 0, si tenemos 10 nos va a dar un 1, si tenemos 11 nos va a dar 1, nos va a dar solo un 1, perdón. Podemos comprobar 00 igual a 1, 01 igual a 0, 10 igual a 1, 11 igual a 1. Nuestra práctica número 7 es esta que tenemos aquí. Tenemos aquí el ejemplo de programación. Tenemos una entrada de 4 bits y una salida de un solo bit. Aquí tenemos cómo va a ser programado y aquí tenemos la tabla de la verdad. Tenemos las combinaciones que vamos a tener. Tenemos que pasarlo a nuestro software design. Vamos a abrir el proyecto. Ya tenemos nuestro archivo de VHDL. Tenemos, como ya se dijo, una entrada de 4 bits y una salida de un solo bit, y ya tenemos que a F se le va a asignar, o sea, a la salida F se le va a asignar un 1 cuando tenemos como combinaciones de entrada de la misma entrada A de diferente bit, el bit. Por ejemplo, aquí tenemos el bit, primer bit, segundo bit, tercer bit y cuarto bit, según la combinación que tengamos. Por ejemplo, aquí 0001 va a salir un 1. También va a salir un 1 cuando tengamos la combinación de 0010. Va a salir un 1 cuando tengamos la combinación de 0011. Un 1 cuando tengamos la combinación de 0101. Un 1 cuando tengamos 0101. 0111, perdón. Va a salir un 1 cuando tengamos 1011. Va a salir un 1 cuando tengamos 1101 y va a salir 0 para cualquier otra combinación. Luego de que ya esté
este archivo de VHDL, vamos a pasar a nuestro archivo UCF, el cual tenemos aquí, y tenemos aquí que a la entrada A del bit 3 está localizada en L1, la entrada A del bit 2 está localizada en N2, y así respectivamente, y tenemos que a la salida F está localizada en P1. Vamos a comprobar. L1, N2, P5, R7 y P1. L1, N2, P5, R7 y P1 es este de aquí, que va a prender en color azul, blue. Y aquí tenemos las entradas, estas 4. Ok, luego vamos a comprobar que esté bien nuestro programa y archivo UCF sintetizado e implementado el diseño. Y luego vamos a generar nuestro archivo .bit y vamos a ir a nuestro software de Integra. Vamos a abrir el archivo .bit. Aquí lo tenemos. Y vamos a programarlo en el FPGA. Ahí está. Ahora solo nos falta comprobar que haya estado correcto la programación. Aquí tenemos nuestro programa ya grabado en la tarjeta. Cuando tenemos 4 entradas y una sola salida. Es una entrada de 4 bits, se ocupan 4 switch y una sola salida. Cuando tenemos 0000 vamos a tener un 0 y vamos a tener un 1 solo cuando tengamos 0001, cuando tengamos un 0010, cuando tengamos un 0011, cuando tengamos un 0101, cuando tengamos un 0111, cuando tengamos un 1011 y cuando tengamos un 1101. Si están todos arriba es un 0, todos abajo es un 0. Aquí tenemos ya nuestro ejemplo número 8. Aquí tenemos la programación. Es un comparador. Ya teniéndolo aquí, este ejemplo gráfico de aquí, vamos a pasarlo a nuestro Xilinx software. Y aquí tenemos las entradas. Tenemos 2 entradas de 2 bits y una salida normal. Y tenemos ya aquí la arquitectura. Utilizamos un proceso el cual se llama compara para comparar A y B. Si tenemos que si A es igual a B, entonces la salida F va a valer 1 y si no, la salida F va a valer un 0. Termina el proceso aquí y así terminaría. Ahora lo que tenemos que hacer es crear nuestro archivo UCF. Ya lo tenemos aquí. Tenemos aquí las entradas. La entrada del bit 1 está localizada en L1, la entrada del bit 0 está localizada en N2, la entrada del bit de B 1 está localizada en P5, la entrada del bit 0 de B está localizada en R7 y la salida en R4. Vamos a comprobar. L1, N2, P5, R7 y la salida es R4. Aquí los tenemos. R4 va a prender en verde. Ahora vamos a programar nuestro software Integra en la tarjeta. Vamos a encender la tarjeta. Vamos a buscar el test Amiba, vincular la tarjeta. Vamos a abrir el archivo que queremos programar. 7. Ahora vamos a programarlo en el FPGA. Ya lo tenemos ahí. Y ahora solo tenemos que comprobar que haya quedado correctamente programado. Ya tenemos nuestro programa grabado y vamos a comprobar. Tenemos 2 entradas, cada una de 2 bits, la entrada A y la entrada B. Y tenemos el proceso comparar. Tenemos que si A es igual a B, entonces a la salida vamos a tener un 1. Y si no, vamos a tener un 0. Por ejemplo, si subimos se debe de pagar porque son diferentes
Entonces si subimos este también se debería de apagar. Igual si subimos aquí, subimos los dos, nos dejamos solo uno, que este es diferente de este. Ahora aquí tenemos nuestro ejemplo número 9, que es un comparador igual que el anterior, solo que aumentan las salidas, que son diferentes, es un poco diferente. Aquí ya tenemos nuestro código y una ejemplificación de cómo sería. Luego tenemos esto, vamos a escribir nuestro código aquí. Tenemos comparador, la entidad comparador, tenemos dos entradas de 4 bits cada una, entrada A y entrada B, y 3 salidas de 1 bit. Da inicio a la arquitectura y se crea el proceso de comparar A y B, son las entradas, y tenemos que si A es igual a B, entonces a X se le asigna un 1, a Y un 0 y a Z un 0. Si no, entonces si A es mayor que B, se le asigna a Y un 1, a X un 0 y a Z un 0, o si no, se le asigna a Z un 1, a Y un 0 y a X un 0, y termina el proceso compara, ya termina la arquitectura. Luego vamos a nuestro archivo UCF, que lo tenemos aquí. Tenemos aquí ya las entradas de los diferentes bits. Tenemos aquí las entradas A del bit 0 al bit 3, están localizadas en estos switch, L1, N2, P5 y R7, y las entradas B de 0 a 3 en P9, N4, N6 y M8. Podemos ver aquí que son los 8 dispositivos de entrada, los 8 switch, L1, N2, P5, R7, P9, N4, N6 y M8, y las salidas serán para la salida X, la salida será el LED de R6, para Y será el LED R9 y para Z será el LED R10. Aquí tenemos R6, R9 y R10 respectivamente en rojo, verde y azul. Estos LEDs en medio serán los que prenderán y se ocuparán estos 8 switches. Luego de que ya tengamos los dos, vamos a sintetizar y a implementar el diseño, y cuando ya tengamos eso vamos a generar nuestro archivo .bit, el cual vamos a ocupar en nuestro software Integra. Ya tenemos aquí nuestra tarjeta, vamos a abrir el archivo. Parece que vamos a buscar de nuevo nuestra tarjeta. Entonces vamos a vincularla. Ahora sí vamos a abrir el archivo. Vamos a programar en el FPGA. Ya tenemos, ya se programó, y solo vamos a comprobar que el programa haya cargado correctamente y esté correcto. Tenemos nuestro programa grabado en la tarjeta. Tenemos dos entradas, cada una de 4 bits, la primera entrada y la segunda entrada. Tenemos aquí 3 salidas, 1, 2 y 3. La primera salida es para cuando A y B son igual, la segunda es para cuando A es mayor que B y la tercera es para cuando B es mayor que A. Por ejemplo, aquí tenemos que todas están en 0, entonces son iguales. Si subimos esta, se debería de encender la segunda porque A es mayor que B, y si bajamos este y subimos uno de estos 4, entonces se debería de encender este que es azul, ¿okay? Porque B es mayor que A. Si subimos este de aquí, se debería de encender el primero, ¿okay? Subimos este, se enciende el segundo, subimos este, se enciende el primero, subimos este, se enciende el azul, y podemos comprobar que está correctamente funcionando.
Bueno, aquí tenemos ya que será el ejemplo número 10, la práctica 10. Es un comparador con salida de 2 bits en esta ocasión y dos entradas de 2 bits. Aquí tenemos el ejemplo. Las operaciones deseadas son si A es igual a B, entonces la salida va a ser 1, 1. Las dos salidas van a ser 1. Y si A es menor que B, entonces la salida será 0, 1. Y si A es mayor que B, la salida será 1, 0. Aquí tenemos las ecuaciones booleanas y esto es el código, y aquí tenemos la tabla de verdad. Entonces, ya teniendo esto en mente, vamos a pasarlo a nuestro proyecto. Lo tenemos aquí, aquí tenemos las entradas. Los puertos es una entrada de tipo vector de 2 bits, la cual se llama A. Otra entrada de tipo vector se llama B, de 2 bits, y una salida de 2 bits se llama F. Tenemos el proceso compara entre A y B, y tenemos que si A es igual a B, entonces a F se le va a asignar 1, 1, como ya habíamos dicho. Es decir que teniendo dos salidas tenemos dos LEDs y encenderán los dos LEDs. Y si A es menor que B, entonces la salida F será 0, 1, un LED no encenderá y otro sí. Y si no, a F se le asigna 1, 0, un LED prenderá y otro no. Termina el proceso compara y termina la arquitectura. Vamos a nuestro archivo UCF. Lo tenemos aquí, las entradas A y B de 2 bits cada una están localizadas en L1, N2, P5, R7. Aquí tenemos, esta va a ser la entrada del bit 1 de A, la entrada del bit 0 de A, la entrada del bit 1 de B y la entrada del bit 0 de B. Y la salida estará en P2 y P7. P2 lo tenemos aquí, va a encender en rojo la primera salida del programa, y P7 es este de aquí, va a encender en azul. Bueno, ya después vamos a sintetizar y a implementar el diseño y generar nuestro archivo .bit. Nosotros ya lo hemos hecho, y ahora vamos a nuestro software integra. Vamos a abrir el archivo. Ya tenemos conectada nuestra tarjeta, nuestro archivo .bit. Ahora vamos a programar en el FPGA. Ahí está. Y vamos a comprobar que haya estado correctamente programado. Aquí tenemos nuestro programa ya grabado. Tenemos dos entradas, cada una de 2 bits, y dos salidas. Ocupan estos dos LEDs. Tenemos que esto es A y que esto es B. Y tenemos que si A es igual a B, la salida va a ser 1, 1, o sea, los dos LEDs encenderán. Y si tenemos que A es menor que B, entonces va a haber una salida de 0, 1. Este se va a apagar y este se va a quedar encendido. Por ejemplo, vamos a subir esta de B y va a ocurrir. Ok, bajamos y se encienden los dos. Y tenemos 1, 0, o este encendido y este apagado cuando subamos este. Podemos comprobar. Todo esto es A y es mayor que B. Bajamos y son iguales, y subimos y B es mayor que A. Podemos comprobar que quedó bien funcionando nuestro programa. Bueno, aquí tenemos ya nuestra práctica número 11. Es un buffer de salida de 3 estados. Aquí tenemos la representación y aquí tenemos el código. Bueno, tenemos dos entradas, la de habilitación y la entrada normal, de tipo normal, y una salida normal. Tenemos la arquitectura, el proceso habilitar la entrada, y aquí tenemos, bueno, es importante conocer lo que significa Z, que es alta impedancia. Ahorita vamos a explicar cómo funciona esto. Vamos a explicarlo aquí en el código. Ya habíamos dicho la entrada a habilitar, la entrada normal y la salida de tipo normal también.
arquitectura, inicia el proceso del buffer. Tenemos si habilitar es igual a 0, o sea que está negada, entonces la salida Z va a ser alta impedancia, o sea no va a haber salida. Y si no, es decir, si la salida está, la entrada de habilitar está en 1, se va a habilitar la salida, y a la salida se le va a asignar el valor de entrada. Por ejemplo, si tenemos en habilitar está en 0, entonces siempre vamos a tener un 0 a la salida, y si habilitar está en 1, vamos a tener lo mismo que en la entrada. Termina el proceso y termina la arquitectura. Vamos a nuestro archivo CF. Aquí está la entrada habilitar, la entrada en L1, N2 respectivamente, y la salida en M1. Aquí tenemos L1, N2 y M1, el color rojo de este LED. Y vamos a comprobar. Después de comprobar, vamos a sintetizar, a implementar el diseño y generar el archivo .bit con el cual vamos a programar aquí. Vamos a ver el buffer. Vamos a programar en el FPGA. Aquí está. Ahora vamos a comprobar que esto sea así. Ya aquí tenemos nuestro programa grabado en la tarjeta. Tenemos dos entradas. Uno es la entrada de enable, de habilitar o inhabilitar, y la otra es la entrada y una salida en este LED de aquí. Entonces tenemos que si la entrada está en 0, a la salida se le da una alta impedancia, es decir, va a poner 0, tengamos en la entrada 0 o 1, no pasa nada, está en 1 y no prende el LED. y cuando tenemos 1 en la habilitar, se habilita, y entonces la salida va a ser lo que tengamos en la entrada. Ahí tenemos 0, y si ponemos 1, ahí está, entonces vamos a inhabilitarlo y baja a 0. Ahí está, habilitarlo, inhabilitarlo. Aquí ya tenemos nuestra práctica número 12. Es un multiplexor de 4 a 1. Tenemos aquí ya las entradas, y aquí tenemos el código, y aquí tenemos más o menos cómo sería. Y bueno, tenemos que pasarlo a nuestro Xilinx. Tenemos los puertos: entrada A de 2 bits, B 2 bits, C y D de 2 bits, igual S de 2 bits, son 5 entradas, y una salida Z de 2 bits. S es más como un habilitador, que ya lo veremos más explicado aquí. Aquí tenemos la arquitectura de la entidad multiplexor, que inicia con S. With S select significa, porque vamos a ver, que a Z se le va a asignar A cuando S vale 00, es decir, vamos a tener, por eso tenemos 2 bits de S. Cuando los 2 bits de S valgan 0, se le va a asignar lo que tengamos en las dos entradas de A. Y si S vale 0, 1 respectivamente, el primer bit vale 1 y el otro vale 0, se le va a asignar a Z el valor de lo que tengamos en los 2 bits de B, e igual para C. Y aquí when others podría interpretarse como si tenemos 1, 1 en S, va a ser la salida de Z, va a ser lo que haya en D. Y ya aquí tenemos nuestro VHD. Vamos a nuestro UCF. Aquí tenemos cómo sería. Aquí tenemos que la entrada A, el bit 1 y el bit 0 están en L1 y N2. La entrada B y
B1 y B0 en P5 R7, la entrada P9 y N4, P9 y N4 para C, y para D serían N6 y M8, y S están en este push button K1, y este de en medio sería Pot3 de S0. La salida van a ser dos, sería en M1, es este de aquí, específicamente en color rojo, red, y la salida Z0 está en R4, que sería el color verde de este botón, de este LED. Y ahora, después de que tengamos esto, vamos a sintetizar, que ya lo hemos hecho, e implementar el diseño, de igual manera el archivo .bit ya lo tenemos, y vamos a nuestra tarjeta, ya lo tenemos aquí, ya está, lo tenemos aquí, y vamos a abrir el archivo, que ya es este, vamos a programarlo, okay, y ahora solo vamos a comprobar que esté correctamente programado. Ya tenemos grabado nuestro programa práctica número 12, multiplexor de 4 a 1. Tenemos 5 entradas como tal. Tenemos entrada A, B, C, D y S, este push button y este de aquí, y una salida de 2 bits de Z, el bit más significativo y el menos significativo. El multiplexor nos dice que la salida Z va a ser igual a lo que tengamos en A cuando S valga 00, es decir, nos está presionando. Entonces vamos a comprobarlo. Ahí está, tenemos lo que tenemos en A va a ser la salida van a ser nuestras salidas, y para cuando tengamos en nuestras S01, es decir, este no oprimido y este oprimido, vamos a tener la otra salida. Tenemos aquí, que es esta salida, encendemos, se va a activar la salida B, modificamos aquí y no pasa nada. Vamos a utilizar, a la salida vamos a tener la entrada B, que es esta de aquí, modificamos, y cuando tenemos 1 y 0 vamos a tener a la salida C. Aquí está, ya está activo. Vamos a modificar esto y no pasa nada. Esto tampoco. Y cuando tengamos los dos presionados, se va a activar D, lo que tengamos en D. Ahí está. Tenemos este de acá arriba. Vamos a bajarlo. Subimos. Modificamos acá y no pasa nada. Quedó comprobado. Entonces bajamos aquí, ya cuando no tiene aplicado nada. Aquí ya está para B, y aquí para C, y aquí para D. Ahora vamos con la práctica número 13. Es un multiplexor de 4-1 con el uso de ecuaciones booleanas. Aquí tenemos el código y cómo se representaría. Tenemos las entradas, aquí también entradas y salida, y aquí es esto, las ecuaciones del código. Vamos a nuestro software assignments. Tenemos los puertos, entradas A, B, C, D y S, y una salida Z, y todas ellas son de 2 bits. Tenemos la arquitectura de la entidad aquí de inicio, y aquí tenemos Z1, significa que a la salida Z1, o sea el bit más significativo, se le asignará todo esto, estas operaciones. No se alcanza a ver, pero por ejemplo aquí sería del bit más significativo de la entrada A, una operación A negada con la entrada más significativa de la entrada S, igual con la menos significativa,
una operación OR con B más significativa, con AND negada de S más significativa, y así respectivamente, e igual para la salida Z0. Lo tenemos. Y ahora, después de tener nuestro código, vamos a nuestro archivo UCF. Lo tenemos aquí. Tenemos que las entradas de A hasta S están de igual manera en A1 en L1, A0 en N2, B1 en P5, B0 en R7, C1 en P9, C0 en N4, D1 en N6, D0 en M8, y vamos a utilizar estos dos push button, S1 en J4, este de aquí arriba, y S0 en K1, este de aquí. Ok, y bueno, luego de que ya tengamos esto, vamos a sintetizar, implementar el diseño y generar nuestro archivo .bit, que ya lo hemos hecho. Con el archivo .bit vamos a programar la tarjeta. Vamos a vernos aquí, a seleccionar el archivo .bit del proyecto. Aquí está, proyecto 12. Vamos a programarlo. Aquí está. Y ya programó. Y solo vamos a comprobar que esté correctamente programado. Tenemos aquí grabado nuestro programa, práctica número 13, multiplexor de 4 a 1, igual que el anterior, solo que con el uso de ecuaciones booleanas. Este va a tener la misma funcionalidad. Tenemos 5 entradas, entrada A de 2 bits, bueno, todas son de 2 bits, entrada A, B, C, D y S, estos dos push button, este y este, y una salida de 2 bits, este y este. Y nos dice que si a la entrada S tenemos 0, 0, vamos a tener a la salida lo mismo que en A. Ahí está, tenemos lo mismo que en A, 1, 0 y 1, 1, 0, 1, 0, 0. Y para la salida de B la activamos con la entrada de S 1, 0. Si movemos en A no pasa nada, y movemos en B y ya vemos que puede cambiar. Y para activarse vamos a tener en la entrada de S 0, 1. Aquí está. Ya con esta se activa C, movemos las demás y no pasa nada, solo se activa con C. Y para activar D, tenemos aquí ya 1, 0, vamos a presionar los dos botones, podemos ver que ya funciona. Ahora ya aquí tenemos nuestra práctica número 14, el cual es un medio sumador. Tenemos aquí nuestro código, tenemos la representación y una tabla de verdad, como serían las entradas y la salida. Por ejemplo, tenemos que el acarreo se representa como XOR, la suma, la suma se representa como XOR y el acarreo como operación AND. Tenemos aquí, tenemos por ejemplo para la suma, que sería una XOR, tenemos 0, 0 igual a 0, 0, 1 igual a 1, 1, 0 igual a 1 y 1, 1 igual a 0. Aquí lo tenemos 0, 1, 1, 0, tenemos 0, 1, 1, 0 y una AND para el acarreo. Solo tenemos que solo es un 1 solamente cuando las dos entradas sean 1. Luego ya lo pasamos a nuestro software Resilience, la entidad medio sumador. Las entradas, los puertos son dos entradas, entrada A y B de un solo bit, la suma como salida y el acarreo también es una salida. Y es la arquitectura de la entidad medio suma, y entonces tenemos que a suma, la salida suma
se le asigna una operación XOR de A y B, y al acarreo una operación AND de A y B. Eso es bastante fácil, sencillo. Ahora vamos a nuestro archivo UCF. Tenemos aquí las entradas son A y B. La entrada A está localizada en L1 y la entrada B en N2. Ahora la salida de la suma está localizada en L2, que es este leg de aquí, L2. L2 encendería en color azul, y al acarreo la tendríamos en P2, que es este leg de aquí, en color rojo, L2, P2. Okay, y después de que ya tengamos esto, vamos a sintetizar, implementar el diseño y generar el archivo .bit. Luego de que ya se hizo, vamos a abrir el archivo .bit. Okay. Aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo. Vamos a programar en el FPGA, ya lo tenemos seleccionado. Vamos a programar. Vamos a comprobar que se vea. Ya programó, y solo vamos a verificar que funcione correctamente en la tarjeta. Para la práctica número 14, medio sumador, ya tenemos el programa grabado en la tarjeta. Según la tabla de la verdad, si tenemos dos entradas, una suma y el acarreo. Si a la entrada tenemos 0, 0, nos va a dar 0, 0 a la salida. Si a la entrada tenemos 0 y 1, tendremos 1 y 0, 1 y 0. Uno se enciende y otro se permanece apagado. Si a la entrada tenemos 1, 0, vamos a tener igualmente 1, 0. Y si a la entrada tenemos 1, 1, a la salida vamos a tener 0 y 1. Ahí está, se encendió el segundo LED. Ahí se encendió el primero para la suma, la combinación, y podemos comprobar que ya está funcionando correctamente. Ahora aquí tenemos nuestra siguiente práctica, la práctica número 15, la cual es un sumador completo. Aquí tenemos la estructura de un sumador completo. Como tal, son dos medios sumador. Y aquí tenemos la tabla de verdad, y bueno, aquí tenemos también el código de nuestro programa, el cual ya lo tenemos hecho en Science. Vamos a abrirlo. Perfecto. Sumador completo. Tenemos la entidad SUMAT. En ello tenemos los puertos ABC, suma y acarreo. Las entradas son ABC, son de tipo normal, e igual a suma y acarreo son salidas de tipo normal. Termina la entidad, inicia la arquitectura de la entidad SUMAT, y da inicio al código. Tenemos que la suma a la suma se le va a asignar una operación XOR de A y B con XOR con C, y al acarreo va a ser esta ecuación booleana que la habíamos visto acá. Ya se habían visto cómo serán las ecuaciones, y aquí tenemos también la tabla de verdad. Y ya después de que tengamos esta, vamos a crear nuestro archivo UCF y vamos a verificar, vamos a ver cómo va a estar conectadas las entradas y salidas. La entrada A está en L1, la entrada B está en N2, la entrada C está en el switch P5. Ahora las salidas, que van a ser primero la suma, está localizada en M1. Este LED de aquí encenderá en color rojo, red, y el acarreo está localizada en P1, es este de aquí, este LED de aquí encenderá en blue o azul. Luego ya que tengamos esto, vamos a sintetizar, implementar el diseño y generar nuestro archivo de programación .bit. Con este vamos a programar nuestra tarjeta. Vamos a buscarlo. Sumador. Y vamos a verificar. Vamos a programar en Flash, en FPGA. Ya.
ahora solo nos queda verificar que se haya programado y funcione correctamente. Práctica número 15, sumador completo. Ya tenemos el programa grabado en la tarjeta. Bueno, este nos dice, en este tenemos 3 entradas, A, B y sin. Tenemos la suma y un acarreo. Bueno, si a la entrada tenemos, según la tabla de la verdad, tenemos 0, 0, 0, a la salida vamos a tener 0 y 0. Si tenemos 0, 0, 1, vamos a tener 1, 0, 1 y 0. Si tenemos 0, 1, 0, vamos a tener 1 y 0, 1 y 0. Si tenemos 0, 1, 1, vamos a tener 0 y 1. Ahí tenemos. Y si tenemos 1, 0, 0, vamos a tener 1, 0, 1, 0. Si tenemos 1, 1, 0, vamos a tener 0 y 1, 0 y 1. Y si tenemos puros 1, a la salida vamos a tener los dos unos también. Ahí está, se encendieron los dos. Aquí tenemos nuestra práctica número 16, es un sumador paralelo de 4 bits. Y aquí tenemos el código y cómo se representa. Ya lo tenemos hecho en Science. Tenemos los puertos, 2 entradas A y B de 4 bits cada una, 2 salidas S, la salida S, tipo vector de 4 bits, y el acarreo normal. Tenemos aquí una asignación de señal C de 3 bits, y tenemos aquí la salida S, la salida menos significativa. Va a tener una operación XOR entre A0 y B0. La señal C del bit menos significativo, es decir 0, de igual manera tendrá lo mismo. La salida S va a tener una operación XOR entre el bit 1 de A y el bit 1 de B, con otra operación XOR del bit 0 de C. Y aquí tenemos C1, el bit 1 de C de la señal, va a tener esto, y así respectivamente. Estas van a ser las operaciones, las ejecuciones lógicas. Y el acarreo, aquí lo tenemos. Tendremos el bit 3 de A con una operación AND a el bit B, al bit 3 de B con una operación OR del bit 2 de C, y una operación AND con estas dos de aquí, que serían una operación XOR, del bit 3 de A a el bit 3 de B. Y aquí termina la arquitectura, y ya teniendo esto, vamos a nuestro archivo CF, y aquí tenemos la entrada A de 4 bits, desde 3 a 0. Están en L1, N2, P5, R7, del más significativo al menos significativo. De B de P9 a M8 son estos aquí, del más significativo al menos significativo. Y ahora la salida S estará en M1, es este botón de este LED de aquí, R4, este otro, R5, este de aquí, y R8, que es este de aquí. Encenderán en rojo, verde y azul, y por último rojo de nuevo. Y el acarreo en P13, que es este LED de aquí, encenderá en color verde. Y luego de que ya tengamos esto, vamos a sintetizar, implementar diseño y generar el archivo .bit. Y con este vamos a programar nuestra tarjeta. Vamos a abrir el archivo .bit, sumador paralelo, y vamos a programar en FPGA. Y ahora ya está programado, y solo vamos a comprobar que esté bien el programa. Práctica número 16, ya tenemos grabado nuestro programa sumador paralelo de 4 bits. Tenemos 2 entradas, cada una de 4 bits. Esta es la entrada A, esta es la entrada B. Una salida S de 4 bits, de aquí hasta acá, son 4 LEDs, y un acarreo.
Por ejemplo, a la salida S0 se le asigna una operación XOR entre A0 y B0. A0 es este, B0 es este. Por ejemplo, cuando tenemos 0, 0, nuestra salida va a ser 0. Si tenemos un 1 y un 0, por ejemplo, vamos a tener un 1. Aquí ya tenemos. Y aquí está el B0. Tenemos 1, 0, entonces tenemos 1 a la salida. Si tenemos 0, 1, también vamos a tener un 1. Ahí ya podemos ver que se encendió. Y si tenemos 1, 1, va a ser un 0. ¿Sí? Y para el tercer LED, por ejemplo, que es S1, este de azul, se enciende cuando se realiza una operación entre una señal C, la señal que es igual que la de B0 por A0, junto con una operación XOR entre A1 y B1, que sería este de aquí A1 y B1 es este. Va del menos significativo al más significativo, de aquí hacia acá, y podemos ver cómo si funciona correctamente. Esto mediante el uso de ecuaciones booleanas. Bueno, ahora tenemos nuestra práctica número 17. Es un sumador paralelo de 4 bits sin acarreo, utilizando operadores aritméticos, el operador de suma. Aquí lo tenemos: suma, resta, división, multiplicación y potencia. Utilizaremos suma. Y aquí tenemos el código. A diferencia de los otros, aquí tenemos las librerías que se ocupan al inicio, pero sin embargo, a diferencia de los otros, tenemos que utilizar el IE stdlogic array, que no aparece aquí, y también utilizamos IE stdlogic unsigned, que no aparece aquí. Al inicio tenemos que agregarlo nosotros. Por ejemplo, en este ejemplo no los tiene y no podremos utilizarlo el programa de esta manera. Ya tenemos que agregarlo para poder utilizarlo. Ya lo tenemos aquí. Y ya podemos ver que están los tres que habíamos dicho: el array, unsigned y 1164. Y ya tenemos aquí el código. El sumador paralelo, tenemos los puertos, tenemos dos entradas de 4 bits cada una y una salida de 4 bits también, y como tal solo tenemos en la arquitectura la suma, la salida suma. Se le va a asignar una suma de A y B. Esto lo utilizamos, estos dos, para poder utilizar los operadores aritméticos, ya que sin estos no podríamos utilizar, o esta sintaxis no funcionaría en nuestro programa. Ahora vamos a comprobar las asignaciones en la tarjeta. Tenemos que a la salida A, desde el bit más significativo al menos significativo, están L1 a R7. Tenemos L1 a R7. Para B, desde el más al menos significativo, desde P9, N4, N6, M8. ¿Okay? Y la salida, como es de 4 bits, estarán necesitamos 4 LEDs. M1 será la más significativa, o sea 3. La suma 2 estará en R4, la suma 1 estará en R5 y por último en R8, el menos significativo de la suma. Vamos a comprobar que esté sintetizado, implementado el diseño y tengamos nuestro archivo .bit con el cual vamos a programar la tarjeta. Sumador paralelo. Ya lo tenemos seleccionado. Vamos a ver qué programa. Ahí está. Y ahora vamos a confirmar que esté bien programada la tarjeta. Número 17, ya tenemos cargado nuestro programa de sumador paralelo de 4 bits sin acarreo.
con el uso del operador aritmético más. Bueno, tenemos dos entradas: A de 4 bits de aquí a acá y B de aquí a acá, y una salida de suma de 4 bits de este leg a este otro. Por ejemplo, teniendo todo en cero, nos da absolutamente todo en cero. Si prendemos cada uno de estos, se van a ir encendiendo y vamos a ir modificándolos con este. Ahí apagamos este, apagamos 1, apagamos 3, apagamos 2 y apagamos. Podemos ir cambiando para realizar la suma mediante el uso del operador aritmético más. Ahí está. Bien, ahora vamos con nuestra práctica número 18, la cual es un decodificador de BCDA decimal. Aquí tenemos ya nuestro código, tenemos entradas, el código y una imagen de referencia de cómo es las entradas y salidas. Y ahora vamos aquí a software, tenemos la entidad de codificador DECO. Los puertos, tenemos una entrada solamente de tipo vector de 4 bits de 0 a 3 y tenemos 10 salidas A, B, C, D, E, F, G, H, I y J de un solo bit. Y aquí termina la entidad, inicia la arquitectura. Entonces tenemos un proceso de la entrada X. Entonces cuando programemos al inicio, a todo se le va a asignar un 1, es decir, todos los LEDs van a encender. Pero después, cuando tengamos que la entrada X, o sea, todos sus bits sean 0, se va a apagar el LED de la salida A. Es decir, que vamos a tener ya aquí un 0 y los demás 1. O si tenemos 0001 en la entrada, se va a apagar va a asignarle a B un 0 y tendremos aquí tendríamos 1, 0 y los demás 1. Y de igual manera para C tendríamos, cuando tengamos 0, 0, 1, 0, tendríamos 1, 1, 0 y todos 1. Para D tendríamos, cuando tengamos 0, 0, 1, 0, se le va a asignar a D un 0, es decir, tendríamos 1, 1, 1, 0 en D y los demás 1. Y de igual manera para todos los que siguen. Y esa sería la funcionalidad del decodificador. Y ya después de tenerlo hecho aquí, vamos a crear nuestro archivo UCF. Veremos que las entradas serán P5, R7, P9 y N4, serían estos 4 LEDs de acá, estos de aquí, los de en medio. Y las salidas estarían M1 en color rojo, el primer LED, R4 color verde, el segundo, R5 color azul del tercero, R8 rojo del cuarto, P13 verde del quinto, M3 color azul del sexto, M11 tendríamos N7 color rojo del séptimo, M11 tendríamos color verde del octavo y repetiríamos utilizando estos otros dos LEDs, es decir, se encenderían en algún momento determinado el color rojo y el color verde de este LED, y de igual manera repetiríamos con este, se encenderían el color verde y el color azul en un momento determinado. Y bueno, ya teniendo esto, tendríamos que sintetizar, implementar el diseño y generar el archivo .bit. Ya lo hemos hecho, ya está hecho. Y vamos a abrir el archivo, el codificador. Y vamos a programar en el FPGA y ya está. Vamos a programar. Ya está. Y ahora solo nos queda comprobar que tenga la funcionalidad del código y del programa. Número 18, decodificador de BCDA decimal. Tenemos una entrada X de 4 bits de este hasta este switch, y en total
salidas tenemos 10 salidas que ocupamos los 8 LEDs y repetimos estos dos. Y bueno, la funcionalidad es que al inicio el programa nos manda unos para que se enciendan todos los LEDs, pero luego controlamos mediante los 4 switch. Si tenemos 0000, 4 ceros, A se vuelve un 0, es decir, pues, enciende solo de un solo color. Y por ejemplo, si modificamos el binario de 0 a 1, modificando el bit menos significativo, se apagaría B y se encendería el otro color. Podemos ver cómo cambia de color. Ahí tenemos en binario, tendríamos un 1 y la salida B se desactivaría. Por ejemplo, tenemos un 2 a la entrada de X, se desactivaría C, se apagaría este LED. Okay. Y si tenemos un 4, sería para un 5 tendríamos que se apaga de aquí, para un 6 se apaga para un 7 se apaga el siguiente, y así respectivamente. 7 para 8 se apaga y así respectivamente. Ahí podemos ver que ya cambió de color también, está encendido pero en rojo, y bajamos, ahí está en verde. Podemos ver que funciona correctamente. Bueno, aquí ya tenemos la práctica número 19, la cual es un decodificador de BCD a 7 segmentos. Aquí tenemos el código, las entradas, aquí se pueden ver, y esto sería el código. Tenemos aquí también cómo es la tabla de verdad. Aquí tenemos cómo están los segmentos del display. Tenemos una representación. Aquí está la tabla de verdad. Y ahora vamos a buscar el código aquí. Ya tenemos el código aquí. Tenemos una entrada de tipo vector de 4 bits y salida de 7 bits para los 7 segmentos del display. Y tenemos que un proceso de A. Tenemos el case A. Cuando tenemos en la entrada pues ya sabemos que son de 4 bits, tenemos una combinación de 0000, a D se le va a asignar un 000001, es decir, para cada uno de los 7 bits de la salida de D, y es decir, para cada segmento tiene un bit, como ya lo veremos, lo podemos ver aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, y se representan aquí. A está con el bit 6, B está con el bit número 5 de la salida, y así respectivamente. Aquí podemos ver desde 6 hasta 0, desde A a G. Okay. Es decir, por ejemplo, cuando tengamos 000, se va a encender los bits desde 6 hasta 1, y el bit 0, que sería G, va a estar apagado. G sería el segmento de en medio, y así respectivamente con los otros segmentos se le van a asignar. Y bueno, luego de que ya tengamos el código aquí, vamos a nuestra selección de pines. Tenemos que la entrada son de 4, es una entrada de 4 bits, desde A0 a A3. Está respectivamente el menos significativo en L1 y el más significativo en R7. Esto está aquí. L1, el switch 1 hasta el switch 4 de R7. Y para los displays de 7 segmentos, para cada segmento tiene un pin FPGA. Tenemos desde K13 a L14, perdón. Aquí los tenemos, K13 a L14 para cada segmento respectivamente, como ya lo vimos. El D6 equivaldría a K13. K13 es el segmento A, es
es este de 6, como ya lo habíamos dicho. Aquí lo tenemos. Y ahora ya tenemos todo esto. Vamos a sintetizar, implementar diseño y generar el archivo .bit con el cual vamos a programar. Vamos a encender nuestra tarjeta. Se apaga. Vamos a buscar de nuevo. Ya seleccionamos, vinculamos. Vamos a abrir el archivo. Aquí lo tenemos. Y vamos a programar en el FPGA. Ahora sí, y ahí ya solo falta comprobar que está funcionando el programa correctamente. Número 19, decodificador BCD a 7 segmentos. Aquí tenemos cómo está estructurado los 7 segmentos. Va desde A, B, C, D, E, F y G, el de en medio. Podemos verlo acá, ya está el programa en la tarjeta. Tenemos 4 entradas. Bueno, ahí por ejemplo tenemos puros ceros y se apaga. Tendríamos como AD, se le asignaría D, que es la salida, se le asignaría un 00, 00, 00, 1. Entonces el 1 significa que se apaga. En este caso sería G, que sería el segmento de en medio. Podemos ver si lo alzamos, se enciende. Y por ejemplo, si tuviéramos un 0001, ya podemos ver que cambia. Ahí tenemos que se encienden solo estos segmentos, se encienden B, C, F y G. Y hay algunas combinaciones donde se encenderían todos los segmentos. Por ejemplo esta, bueno, ahí se apagarían, perdón, porque tenemos puros unos, y cuando tenemos unos se apagan y cuando tenemos ceros se encienden. Ahí tenemos otra combinación, podemos modificarla. Esa es la primera donde se apaga G, podemos ver, ahí tenemos puros unos. Ahí también, ahorita ya tenemos solo apagada una y podemos ver que funciona correctamente. Bueno, aquí ya tenemos la práctica número 20, la cual es la última. Es un codificador de decimal ABCD. Aquí tenemos el código, una representación, y bueno, vamos a verlo en nuestro software Xilinx. Tenemos las entradas y salidas. Tenemos una entrada de tipo vector de 10 bits y una salida de tipo vector de 4 bits. Tenemos la arquitectura de la entidad. Tenemos un proceso de la entrada A. Tenemos que cuando aquí tenemos los 10 bits de la entrada. Cuando en los 10 bits tenemos 0, a la salida vamos a tener 0 como tal en los 4 LEDs, que es en lo que se va a representar. Y cuando tenemos de 1 en el bit menos significativo de la entrada, vamos a tener un 1 en el bit menos significativo de la salida. Y cuando tenemos un 0000000010, vamos a tener a la salida un 0010, es decir, va a ir aumentando de 1 en 1. Por ejemplo, aquí va a ir aumentando de 1 en 1 recorriéndose un bit, y aquí va a ir aumentando una unidad en binario. Podemos pasarlo a decimal. Por ejemplo, aquí tendríamos 0 en decimal y en binario. Aquí tendríamos solo el 1 y tendríamos de un 1 en decimal. Aquí tendríamos un 1 0, sería un 2 en decimal. Aquí tendríamos un 1 1, tendríamos un 3 en decimal. Tenemos aquí un 1 0 0, que sería un 3 en decimal. Tenemos aquí 1 0 1, tendríamos un 4, y así respectivamente iría aumentando. Tenemos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hasta llegar a 9, y así. Y ya teniendo eso, pasamos al archivo para seleccionar los pines.
aquí ya tenemos aquí las entradas desde el bit 9 hasta el bit 0 de L1, N2, P5, R7, P9, N4, N6, M8, K1 que sería este push button y J4 que sería este de aquí arriba, y de ahí tenemos las salidas que serían estos LEDs respectivamente, M1, R4, R5 y R8, y ya. Entonces vamos a sintetizar, implementar el diseño y generar el archivo .bit, y ya después vamos a programar la tarjeta con nuestro archivo .bit. Vamos a programarlo en el FPGA, ya lo tenemos, y ahora solo nos falta comprobar que funcione de la manera que queremos. Práctica número 20, codificador decimal ABCD. En ella tenemos una entrada de 10 bits, aquí están 8 y ocuparemos esta y esta, estos dos push button, y también tendremos una salida de 4 bits, estos 4 LEDs de aquí a acá, y bueno, el código nos dice que cuando la entrada A vale 0 para todos los bits, vamos a tener a la salida 0, y vamos a ir aumentando de 1 en 1, es decir, ahí tenemos un 0, entonces encendemos este y tendríamos un 1 en binario, tenemos un 1, pues sería 0001, tendríamos un 1, al prender este, al presionar este botón tendríamos un 2 en binario, tendríamos 2, okay, y encendemos este tendríamos 3, y si encendemos este tendríamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ya aquí se encenderían todos, ya que cualquier otra combinación, por ejemplo si presionamos 2, si ponemos en 1, 1 respectivamente, se encenderían todos los botones. Aquí tenemos, okay. Ahí sería un 3, pero solo está en 1 este. Si subimos cualquier otro se encenderían todos los LEDs. Vamos a ver, porque cualquier otra combinación que no sea solo un solo bit encendido nos daría unos para todos. Okay. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y aquí se encenderían todos. Okay. Bueno, y esta es la última práctica, y con esto se termina el video, y muchas gracias.